Hola a todos, continuamos con el curso. Vamos a dar unas últimas dos clases de densidad. Primero quiero ver el teorema que quedó la clase de ayer pendiente. Me voy a tardar toda la clase de hoy haciendo la prueba y en un video posterior vamos a ver la construcción cantoriana de los números naturales, que simplemente es un ejemplo donde podemos aplicar las cosas que estamos viendo en este curso. Empezamos con la clase de hoy. Vamos a ver la relación entre densidad y completud con el siguiente teorema. Entonces tenemos un espacio métrico y vamos a mostrar que existe un espacio métrico completo, X elegante con una métrica K, y una isometría Y que va de X en la X elegante, tal que Y de X es un subconjunto denso en la X elegante. Entonces iniciamos la prueba. Recordemos que dos sucesiones de Cauchy son equivalentes si cuando tomamos la distancia entre sus elementos es una sucesión que converge a cero. Tal propiedad la vamos a denotar como que xn es equivalente a yn con esta equivalencia de tres rayitas. Esa relación satisface las siguientes condiciones. Claramente x sub n es equivalente a sí misma, ¿no? X sub n, si x sub n es equivalente a yn por la simetría de la métrica, entonces tenemos la simetría de la relación. Y si tenemos dos pares de sucesiones que son equivalentes, podemos aplicar un argumento métrico para decir que los extremos son equivalentes, es decir, tenemos una relación efectivamente de equivalencia entre las sucesiones estas de Cauchy. El conjunto de todas las sucesiones equivalentes a una sucesión dada, vamos a llamarle corchetito de xn, que es la clase de equivalencia de xn. Si la sucesión de xn converge en x, todas las sucesiones de la clase de xn van a converger y al mismo límite, van a tener el mismo límite. Y como ya hemos mencionado antes, toda subsucesión de una sucesión de Cauchy también es de Cauchy. Ahora denotamos x elegante, el espacio de todas las clases de equivalencia de las sucesiones Cauchy convergentes en el espacio X. Existe allí una inmersión natural del espacio grande en el de, perdón, el de las sucesiones del espacio X, perdón, en el de las sucesiones de Cauchy, que viene dado de la siguiente forma. Tomamos un elemento en X y formamos la sucesión constante, entonces ese es un elemento es una sucesión de Cauchy en X, ¿no? Entonces cualquier elemento de X lo podemos ver como una sucesión en el espacio X elegante. Ahora vamos a llamarle I de X a la clase de X. Entonces Ix es el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy que convergen a X. En el espacio X vamos a definir una métrica de tal manera que I sea una isometría. Más adelante vamos a mostrar que es un espacio completo con esa métrica. Entonces tomamos, perdón, es en el X elegante, ¿no? Tomamos K, va a ser nuestra métrica, va a ser la métrica K en dos clases, de dos clases va a ser el límite tomado sobre las n's de las distancias en X de los elementos xn y n. Antes de aceptar esa definición tenemos que mostrar que ese límite de aquí existe y que está bien definida esta función, ¿no? Entonces, tomamos dos sucesiones de Cauchy usando la desigualdad del cuadrángulo. Podemos ver que AN
es si AN es la distancia entre XN y YN, también es una sucesión de Cauchy, perdón, del triángulo de Cauchy, de números reales. Y por la completez de los números reales, que aquí la argumentamos, pero la prueba formal la vamos a ver después, el límite este existe. Y si tomamos clases equivalentes, elementos equivalentes en una clase, entonces para todo epsilon mayor que 0 existe n, tal que para todas n posteriores, la distancia entre la x'n a xn es menor que epsilon medios, y lo mismo para las y. Entonces cuando hacemos la desigualdad esta del triángulo, tenemos que esta cosa de aquí es menor que epsilon, y pasando los límites, pues tenemos que este límite de aquí es menor que epsilon para epsilon mayor que 0 arbitrario. Entonces los dos límites coinciden y K es de veras una métrica en el producto de las X elegantes. Este límite de aquí lo tomamos para esto de aquí, porque necesitamos de veras probar que está bien definida nuestra métrica acá para operar con clases de equivalencia, ¿no? Ahora vamos a mostrar que de veras K es una métrica. Ya vimos que es una función que agarra pares de sucesiones, o de clases de sucesiones, y va a ir a dar a un número real, ¿no? Claramente toma valores no negativos, ¿no? Y si la K de dos clases es 0, entonces la distancia entre las sucesiones tiende a 0, ¿no? Imagínense que hay una línea, ¿no? La sucesión de las distancias entre los elementos es 0. Tiene límite 0. Entonces las dos sucesiones van a estar en la misma clase de equivalencia y ya. Ahora vamos a tomar tres sucesiones de Cauchy en X, ¿no? Se cumple esta relación y pasando al límite, como se cumple la desigualdad del triángulo para X, entonces tenemos esto. Para cualquier índice n, ¿no? Para todos los n. Entonces podemos tomar el límite, y en el límite tenemos justo esta desigualdad de acá, esta menor o igual, ¿no? Y entonces de veras la K es una métrica, ¿no? Faltaría ver que nos da lo mismo, que es simétrica, ¿no? Pero como el límite lo estamos tomando sobre la métrica esta de aquí, la métrica de X, entonces de allí se extrae, se hereda la propiedad de simetría para la métrica K. Ahora, por la definición de la I y de la métrica K, vamos a ver que I es una isometría. Entonces, K de la imagen de X y de Y es K de la clase de X y la clase de Y, que es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión constante X y de la sucesión constante Y, que son X y Y por lo tanto esa es la distancia de X a Y, ¿no? Entonces si yo me tomo dos elementos en X y los voy a mandar a la X elegante con la Y, la métrica que yo mido en X de esos dos elementos es la misma métrica que yo mido en sus imágenes en la X elegante. Ahora vamos a probar que el conjunto IX, la imagen de X bajo Y, es un
conjunto denso en el espacio X elegante. Entonces vamos a tomar X subrayado como la clase de Xn, ¿no? Unas sucesiones de Cauchy en X. Entonces tomamos epsilon mayor que 0 y una n que nos haga el truco de que estas sucesiones de Cauchy, ¿no? Consideramos la imagen de esa sucesión bajo I. No de esa sucesión, perdón, del término enésimo de esa sucesión bajo I, que es la sucesión constante xn. Y entonces para n fijo, la métrica k aplicada a esa clase y al x barrita es igual al límite cuando m tiende a infinito de la distancia de xn a xm, ¿no? El que está variando es este de aquí. Y ese, por ser xn de Cauchy, es menor o igual que epsilon. Entonces, para cualquier epsilon mayor que 0 existe un elemento de esta forma en la bola con centro en epsilon, con centro en x subrayado y radio epsilon, siempre, ¿no? Para cualquier epsilon que agarremos. Entonces siempre podemos encerrar en una bola con centro en x subrayado a cualquier elemento de la sucesión. Entonces, esto en el espacio X elegante, ¿no? Entonces, cuando aplicamos la función I al espacio X, tenemos necesariamente un conjunto denso aquí, ¿no? Es decir, siempre podemos encontrar un abierto alrededor de cualquier punto de la imagen, ¿no? Entonces, el mismo argumento muestra que que la sucesión de imágenes de esta tiende a la clase de xn. Ahora vamos a probar la completud o la completez. Entonces, agarramos una sucesión de Cauchy en el espacio X elegante, llamémosle X barrita, X subrayado n, ¿no? Por la densidad, acabamos de demostrar la densidad, y entonces para todo natural existe una yn en el espacio X tal que la métrica k del punto enésimo de la sucesión esta de Cauchy a la imagen de bajo I de la y n es menor o igual que 1 sobre n. Y eso significa que yn es una sucesión de Cauchy y por lo tanto su clase de equivalencia es un elemento en X elegante. Entonces, como I es una isometría y por la desigualdad del triángulo, tenemos que la distancia de yn a ym es la k aplicada a I de yn y a I de ym. Eso es menor o igual que la métrica de I de yn a I de x subrayado n más la métrica en xn, xm subrayados más la métrica en xm subrayado y de ym. Y eso, esta es 1 sobre n, esta es 1 sobre m y tenemos esta distancia, ¿no? Entonces, tomamos, como sea es una sucesión de Cauchy y como estas sucesiones convergen a cero, las xn son de Cauchy y estos dos términos tienden a cero, pues ya tenemos que la clase de yn está en el conjunto, en el espacio de la X elegante. Y usando la desigualdad del triángulo para la métrica k, tenemos que la distancia k de yk, de la clase de ykx subrayado n, es menor o igual que la distancia k
de la clase de YK a la imagen de YN más 1 entre n. Y tomando en cuenta que la sucesión de las imágenes tiende hacia la clase, obtenemos que la distancia de la clase de YK al X subrayado n tiende a 0 cuando n es grande. Y por lo tanto, X subrayado n tiene límite en la X elegante y X elegante es un espacio completo. Entonces, esa es la relación que tenemos entre completez y densidad. Tiene que ver con estos espacios de sucesiones de Cauchy, con esas clases. Y en la siguiente clase vamos a probar este teorema, que en el libro de Delgado viene como la descripción cantoriana de la recta real, y es que existe el campo R con un homomorfismo de campos entre los racionales y él, tal que satisface cierta relación de orden, cierta simetría, tiene cierta métrica, que es una isometría, la inclusión, y que la imagen de los racionales es denso, y que esta cosa es un espacio completo. No lo podemos ver como un caso especial, porque si se acuerdan bien, empezamos diciendo la prueba de este teorema que acabamos de ver. Empezamos diciendo, bueno, la recta real es densa, ¿no? Los racionales son densos en la recta real, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta prueba un poco más pedestre, y con eso terminamos el día de hoy.